a la Fundación Potencial Solidario, que generosamente nos ha brindado este espacio para el segundo encuentro sobre adicciones. Para aquellos que no conocen el hogar San Ignacio es una comunidad terapéutica abierta que ofrece a jóvenes de bajos recursos recuperarse de adicciones. Buscamos a través de un tratamiento de internación el fortalecimiento psicológico, familiar y espiritual para reemplazar sus adicciones por conductas de abstinencia y autoprotección. Inspirados en los valores de la fe católica, nuestro hogar aspira a la reeducación, a la contención y al acompañamiento del residente y su familia para así lograr su sanación física e interior. El hogar, como todos saben, se sostiene únicamente con donaciones particulares de algunas instituciones y empresas. A todos aquellos que quieran colaborar con el hogar lo pueden realizar a través de su página web, que es www.hogarsanignacio.org, o al finalizar esta charla pondremos una filmina con los datos de la misma. Le voy a dar la bienvenida al licenciado Nicolás Morinigo. Nicolás es licenciado en Psicología, es terapeuta gestáltico con más de 10 años de experiencia en adicciones. Además, es el subdirector del hogar. Hola, Nico. Bueno, hola Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la presentación. Bueno, hay gente que se sigue sumando, así que seguramente que durante los primeros minutos se van a ir sumando y los iremos ahí admitiendo. Bueno, les comento que Leti ya estuvo comentando algo de esto, pero es importante que sepan que van a poder hacer preguntas por medio del chat escritas, y durante la charla iremos respondiendo algunas de esas preguntas, obviamente no todas porque si no se va a interrumpir mucho, que van a ser elegidas al azar, y después una vez que termine la presentación, va a haber un espacio para poder realizar las preguntas que quieran o responder las que hayan quedado pendientes. Bueno, vamos a comenzar hoy con una experiencia que se hizo en laboratorios con ratas, que es muy interesante porque realmente nos aporta conocimiento acerca del tema de las adicciones. Bueno, es muy común el tema de los experimentos con ratas. Esto se hace mucho, se experimenta con este tipo de animales porque comparten el 95% del genoma con el ser humano. Entonces, bueno, muchos de los experimentos que se hacen con las ratas nos permiten inferir distintas conductas en las personas. Bueno, los primeros experimentos que se hicieron con ratas se hicieron en cajas muy chiquitas, que se llaman cajas de Skinner. Esas cajas tienen un tamaño más o menos de 3 veces el tamaño de la rata. Las ratas estaban ahí encerradas, con muy poco espacio, y bueno, y lo que sucedía es que le daban para tomar agua común y agua con droga, y la rata constantemente tomaba el agua con droga. Entonces esto hacía que los científicos considerasen que la sustancia, que la sustancia producía la adicción. Es decir, cuando una rata probaba la sustancia, al poco tiempo empezaba a consumirla con mucha frecuencia y en grandes cantidades, y esto hacía que la rata se desarrolle una adicción a esa sustancia. Entonces, bueno, estas eran las consideraciones que tenían los científicos, y vino otro investigador que hizo un estudio distinto que ahora se los voy a comentar cuál es. El otro científico, que voy a pasar ahora a comentar el experimento, se llama Bruce Alexander, y lo que él hizo y lo que él propuso fue explicar que en realidad la rata encerrada en una caja tan chica, obviamente que estresada y en aislamiento y en soledad, estaba viviendo una situación de estrés permanente y una situación que no era la situación natural de lo que es la vida de una rata. O sea, estaba sola, sin compañía, estresada por estar encerrada. Entonces, bueno, no tenía nada que ver con la situación habitual de vida de la rata. Entonces, se hizo un experimento tomando en cuenta 2 situaciones distintas.
Por un lado pusieron una rata, como hacían habitualmente, en una jaula pequeña, y ahí le pusieron morfina en el agua, por un lado, y por otro lado pusieron agua común para que tome. Entonces lo que vieron es que al poco tiempo de la rata estar encerrada, empezaba a probar la morfina y a consumirla en grandes cantidades, tanto que en momentos hasta dejaban de comer y consumían continuamente ese agua, muchísimo más que el agua que no estaba adulterada. Entonces, lo que se veía es que una vez que probaban la sustancia, la droga, esto hacía que la rata constantemente la esté consumiendo y que aumente el consumo y se haga adicta a esa sustancia. Bueno, eso fue por un lado. Pero por otro lado, el segundo experimento que se hizo fue, como acá se ve en la foto, el parque para ratas. El parque para ratas era una jaula, pero muchísimo más grande. Tenía aproximadamente 200 veces el tamaño de la caja chiquitita de la otra rata, o sea, era mucho más grande, y además tenía túneles, tenía pelotas, tenía juegos, tenían comida, tenían un montón de amigos. Entonces, la rata tenía una calidad de vida muchísimo más sana, más linda, más similar a lo que es la vida habitual de la rata. Entonces, ¿qué pasaba? En este lugar, que era el parque de ratas, el Rat Park, como le llamaban, habían puesto también el agua común y el agua con morfina. Entonces lo que vieron fue que cuando las ratas estaban en el parque de ratas, tardaban muchos más días en probar el agua con morfina, y a lo largo del tiempo veían que el consumo de agua con morfina era mucho menor a la cantidad de agua con morfina que consumían las ratas que estaban encerradas en las Skinner Box, que eran esas cajas chiquititas. Y además de esto también vieron que ratas que ya estaban adictas a la morfina, porque habían estado encerradas en la otra caja consumiendo morfina constantemente, una vez que las ponían en el parque para ratas, las ratas empezaban a bajar la cantidad de agua con morfina que consumían y empezaban a volver al hábito de tomar el agua natural. O sea que empezaban a dejar esa adicción que habían desarrollado en la otra caja. Y bueno, y además de eso también mostraban que a pesar de que las ratas que venían ya adictas tenían síndrome de abstinencia por no estar consumiendo la morfina, igualmente preferían consumir el agua común y no elegir el agua con morfina. Entonces, bueno, este experimento dejó algunas conclusiones que son muy interesantes y que, bueno, por esto mismo fue que empezamos a hablar sobre esto hoy. Bueno, las ratas que estaban aisladas, para que se den una idea, consumieron 19 veces más el agua con morfina que las ratas que estaban en el parque para ratas, o sea, muchísimo más. Entonces, este experimento lo que determinó fue que el determinante para que se genere un problema de adicción no es la sustancia en sí misma, sino que es, por un lado, el aislamiento, y además de esto, lo que vieron es que depende con mucha relación de lo que es el estilo de vida de la rata. O sea, la rata que de alguna manera era más infeliz, estaba estresada, sin conexión, encerrada en la jaula chiquita, digamos, tenía una tendencia muchísimo mayor a tener un problema de adicción y a desarrollar una conducta de alto consumo, y las ratas que tenían una vida mucho más sana, por decirlo de algún modo, desarrollaban muchísimo menos los problemas de adicciones y consumían muchísimo menos cantidad de el agua con droga. Entonces, justamente lo que queremos demostrar con esto y hablar es justamente de que hay un montón de factores que van más allá de la sustancia que hacen que alguien pueda desarrollar un problema de adicción. O sea, no es solamente la sustancia, por eso mismo es que hay personas que prueban, consumen distintas sustancias en distintos momentos de su vida, y a veces hasta en grandes cantidades, y no desarrollan un problema de adicción. Bueno, los problemas de adicción justamente se desarrollan muchas veces cuando una persona tiene en su personalidad, en su familia o en una sociedad muchos factores de riesgo. Los factores de riesgo son características, ya sea personales, o sea, de la persona, que tiene que ver con su forma de ser, con su personalidad, características que tienen que ver con su familia, ¿no? Cuáles son las características de esa familia, o características también de la sociedad en la que vive, o en los grupos en los que está inmerso esa persona.
Entonces, los factores de riesgo lo que hacen es, no determinan que una persona sea adicta de por sí. O sea, muchas personas pueden tener muchos factores de riesgo, ya sea personales, familiares y sociales, y no por eso desarrollar un problema de adicción. Estos factores de riesgo lo que hacen es incrementar la posibilidad de que una persona desarrolle un problema de adicción. O sea, no genera el problema en sí mismo, sino que aumenta las posibilidades de que esto se dé. Bueno, vamos a ir a empezar a desarrollar brevemente cuáles son los factores de riesgo. Bueno, por un lado están los factores de riesgo personales, que son los que tienen que ver con las características propias de cada persona. Y ahora vamos a ver cuáles son esas características que son factores de riesgo. Por un lado está la capacidad para manejar el estrés. Las personas que tienen dificultad para manejar el estrés, es decir, que cuando están en una situación de estrés no pueden resolver esa situación, no pueden encontrar la manera de adaptarse de manera saludable, tienen la vivencia de sentir que no pueden evitar el estrés, sensación de impotencia ante eso, o sea, como que no tienen capacidad o formas de resolver eso que está generando estrés, que bueno, básicamente es la falta de recursos psicológicos para poder resolver esos problemas o para poder ordenar esos problemas y encontrarle una manera que no sea tan estresante para la persona. O sea que bueno, la dificultad para manejar el estrés es un factor de riesgo para desarrollar un problema de adicción. También así la inseguridad, la baja autoestima, la insatisfacción personal, las personas que tienen creencias negativas sobre sí mismos, o sea, se ven a sí mismas de una manera negativa, viendo las cosas por ahí que le faltan, las cosas que no tienen, las cosas que le salen mal, o sea, todo lo que tiene que ver con verse a sí mismo en una posición de inferioridad. La falta de confianza en las propias capacidades, las personas que están insatisfechas consigo mismas y con la vida que llevan. Bueno, todo este tipo de sensaciones, sentimientos y vivencias aumentan la posibilidad de que alguien desarrolle problemas de adicción. También el bajo nivel del autocontrol, es decir, las personas que tienen dificultad para manejar los impulsos y actúan de manera impulsiva, actuar, por ejemplo, sin reflexión previa, o sea, actuar sin pensar antes las consecuencias que van a tener esos actos o eso que la persona hace a modo de reacción, ¿no? Más que por ahí que haya una respuesta, una conducta elaborada, lo que suele pasar muchas veces es que hay una reacción y después hay un pensamiento y una reflexión sobre eso que pasó, pero una vez que ya sucedió el hecho. Dificultad para controlar justamente las respuestas, y muchas veces estas respuestas que se dan son desadaptativas, o sea, es decir, que son respuestas que muchas veces generan conflictos. Después, otro factor de riesgo es la falta de habilidades sociales. Están todos bastante relacionados, ustedes se van a ir dando cuenta de que los factores de riesgo tienen una relación importante entre ellos. La falta de habilidades sociales es básicamente la dificultad que tienen algunas personas para poder relacionarse con los otros. Por ejemplo, la falta de empatía, personas que tienen dificultad para poder conectarse con las emociones de los demás, la mala comunicación, es decir, personas que quizás no comunican lo que les está sucediendo, lo que viven, lo que les molesta, lo que les pasa, y eso hace que los otros no puedan comprender lo que le está pasando a esta persona. Después, por ejemplo, otra habilidad social es el respeto hacia el otro. Las personas que no respetan a los demás, que no tienen el límite de hasta dónde le corresponde a alguna persona, cuándo ya le corresponde al otro. Las personas que no le prestan atención a lo que le pasan a los demás y están más en el individualismo y centradas en sí misma. Bueno, todo esto hace que la forma de relacionarse de esa persona no sea óptima y genere muchas dificultades en su vida y en la de los demás. Bueno, después otro factor de riesgo es la transgresión a las normas y las experiencias transgresoras, que esto es una característica de algunas personas. Justamente ahí en la imagen se ve como una línea que sería como el límite, y como una persona está de un lado, la otra persona está del otro lado, y hasta ahí llega, ¿no? Que hay un límite, y que, bueno, hay límites que justamente nos cuidan, nos protegen, y nos delimitan y nos ordenan un poco la vida y lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer.
Bueno, el hecho de no respetar límites y tener conductas transgresoras hace que esto sea un factor de riesgo para tener problemas de adicciones. También además están las personas que se sienten aisladas, que se sienten inadecuadas, que tienen dificultad para adaptarse. Muchas veces son personas que justamente quizá por falta de habilidades sociales, como mencioné anteriormente, tienen dificultad para poder relacionarse y tienen también una autoimagen negativa que, como también dije anteriormente, son factores de riesgo. Esto muchas veces genera sentimientos de soledad, sentimientos de no ser parte, sensación de no poder adaptarse al entorno, y esto es un factor de riesgo para desarrollar problemas de adicción. Después otro, bueno, ahí verán la imagen de la foto que es de la película, calculo que muchos la vieron y sabrán de qué se trataba. Son las falsas creencias sobre el uso de las drogas. Puse esa película ahí en la foto porque, bueno, ahí lo que se ve en la película, resumo así muy brevemente, es una persona que consumía una droga y esa droga le daba poderes sobrenaturales y podía utilizar el potencial que tenía de una manera que, bueno, obviamente era completamente irreal, y después igualmente como consecuencia de eso tiene un montón de problemas, pero básicamente, o sea, no había límites cuando esa persona consumía esa droga. Entonces, ahí puse algunas falsas creencias, como por ejemplo que pensar que la marihuana que es un producto natural y que por eso no hace mal, que es algo bueno, o que por ejemplo hay gente que dice, bueno, esta droga es natural, es mejor que esta otra, o es mejor que el alcohol, o te hace menos mal, todo ese tipo de cosas. Pensar, por ejemplo, que el alcohol no es una droga. Después ahí puse otra que es, consumir drogas te hace más cool y más atractivo. Bajo el efecto de las drogas tenés más capacidad. Dejar de consumir solo es una cuestión de voluntad. Bueno, y todo ese tipo de falsas creencias ponen a las personas en situaciones de riesgo para desarrollar un problema de adicción. Después, otra cuestión importante es la falta de valores morales y éticos. Personas que tienen una conducta individualista, que no respetan las pautas sociales, que no respetan los límites, que no respetan obviamente a los demás, que no tienen la consideración de lo que es lo bueno y lo malo y actúan sin tener en cuenta muchas veces lo que puede llegar a ocurrir a partir de sus consecuencias, de la consecuencia de los actos. Esto muchas veces lo vemos en chicos que tienen problemas de adicción, la falta de valores y la falta de límites. Bueno, ahora vamos a ir a los factores de riesgo familiares. Por supuesto que estos están siempre relacionados, ¿no? Digamos, muchas veces una persona que tiene ciertas características individuales, esas características individuales las formó en una familia determinada. O sea que en realidad está todo relacionado y no es que están separados lo que es lo individual, lo familiar o lo social, sino que está todo en relación y en interjuego. Esto es una forma de poder diferenciarlas para poder de alguna manera explicarlas, pero bueno, es todo un conjunto. Y por eso es tan importante, por ejemplo, nosotros en el hogar trabajamos mucho con las familias, porque justamente la familia también puede ser un factor de riesgo y también puede ser un factor de protección. Bueno, vamos a comenzar mencionando lo que son las familias disfuncionales, que es un término que hoy en día está como bastante de moda y se escucha mucho, lo que es una familia disfuncional. Básicamente es una familia que por diversas razones no funciona o no funciona de manera armónica o de manera dinámica, sino que justamente lo que hay es dificultades, problemas, confusión en los roles, ¿no? Quiénes son los padres, quiénes son los hijos, quiénes son los que tienen la autoridad, quiénes son los que ponen límites, quiénes son los que se ocupan de quiénes, las dinámicas, es decir, el tipo de vínculo que se genera, muchas veces son vínculos que cuando hay conflictos, ese tipo de vínculos no permite que encuentren una solución y muchas veces esos vínculos generan los conflictos. Y también puede ser que una familia disfuncional sea causa de que hay enfermedades mentales de personas, de integrantes de la familia, que no han sido tratados y que, bueno, una persona enferma se suele relacionar de manera enferma también, y bueno, y eso también hace que todo eso circule en la familia
y bueno, y que traiga un montón de problemas. Si hay alguna pregunta que quieran hacerme, yo estoy bastante rápido porque hay mucho para ir diciendo, pero si hay algo para decir, Hay una pregunta, Nico. a ver. El actual aislamiento y el temor, ¿de qué manera influirán en el consumo? Bueno, obviamente que el aislamiento, siempre lo que sucede es que cuando una persona se aísla, lo que empieza a perder es la gratificación y la satisfacción que produce justamente el contacto, ¿no? El contacto, la relación. Eso es una fuente de placer y de satisfacción. Somos seres sociales que por naturaleza nos relacionamos y justamente la interrupción de eso tiende a generar displacer y empezar a traer frustraciones de distinto tipo. Es decir, esto es algo, una situación que de alguna manera puede aumentar el estrés de una persona, puede aumentar un montón de sensaciones negativas y por supuesto que, digamos, que pone en más vulnerabilidad a las personas. Después, qué haga cada persona con su vulnerabilidad y de qué manera la puede ir resolviendo, eso ya depende de cada persona, pero por supuesto que es una situación que tiene una influencia que en sí es negativa. Después está en cada uno ver cómo resuelve y de manera creativa cómo sale de eso. Bueno, sigo con lo de las familias. Bueno, después otro factor de riesgo familiar es las familias que consumen, ¿no? Muchas veces nos pasa a nosotros que atendemos a chicos que en la familia hay historial de consumo, de padres, tíos, hermanos, primos. Esto es algo muy común y obviamente que es un factor de riesgo, primero porque, bueno, los chicos o las personas que están en familias en donde hay consumo, aprenden a vivir con eso y también toman ese modelo. O sea, los chicos cuando van creciendo, primero los modelos son sus padres o las personas que los guían en la vida y bueno, cuando esas personas consumen, no solamente les enseñan que eso es algo que es parte, ¿no?, el consumir, sino que también los mismos problemas que la familia o que las personas que tienen un consumo no pueden resolver en su vida, tampoco les dan herramientas de resolución a los hijos. O sea, digamos, un padre que por ahí no puede resolver, una madre que no puede resolver un montón de situaciones de su propia vida, es muy difícil que le pueda transmitir a un hijo maneras de resolver, ¿no? Después, obviamente, que la adicción causa un deterioro muy grande en esa persona y también en las personas que están a su alrededor. Y bueno, el consumo ya de por sí es un generador constante de complicaciones y de problemas y la persona que esté en esa familia va a vivir y va a estar expuesta a esa generación y esos problemas constantes. Bueno, hasta ahora fui así como medio rápido y me olvidé de preguntar si había preguntas, así que cualquier cosita, interrúmpame, no hay problema. Voy a estar más atento ahora a ir preguntando. Bueno, después algo que tiene que ver también con la disfuncionalidad de una familia es la ausencia de los lazos afectivos. Las familias en donde no hay lazos afectivos, justamente lo que no se ofrece es seguridad, ¿no? Los chicos que crecen sin seguridad, sin contención, con baja autoestima, porque las personas también se valoran cuando se sienten valoradas y muchas veces se desvalorizan cuando se sienten desvalorizadas por los demás. Justamente esto es algo que se da en lo que es un vínculo y bueno, y nunca es unilateral, sino que de ambas partes. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Se va entendiendo? Sí, se va entendiendo bien. Bueno, buenísimo. Otro aspecto de la disfuncionalidad de una familia es la mala comunicación. Justamente cuando hay mala comunicación, ahí se ve en la foto, ¿no? El chico ahí en el medio, los dos papás de espalda y cada uno con su celular en su propio mundo, digamos. Bueno, se genera obviamente distancia, se generan malos entendidos. Cuando hay mala comunicación, es muy difícil resolver un problema, porque justamente para poder resolver hay que saber escuchar, poder entender, poder comprender, y sin comunicación
o con mala comunicación, es muy complicado eso. Después, otro factor de riesgo es las familias que no inculcan los valores a los chicos, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es sano, lo que le va a traer problemas a la persona. Bueno, ahí se ve en la imagen, ¿no? Un chico que le están haciendo un tatuaje o pareciera que están jugando a hacer eso. Otra en una moto con una bolsa en la cabeza, supongo yo, para que no le dé el viento en la cara y que pueda ir el chico ahí, o sea, un desastre. Y bueno, cuando crecen los chicos justamente y no aprenden estas cosas y no hay ningún otro referente que lo inculque, hay un montón de problemas con los que se encuentra en la vida. Esto también trae como consecuencia que no haya respeto por las normas sociales, o sea, las pautas de convivencia. Muchas veces cuando no se enseña a respetar, no se respeta. Hay individualismo, es decir, la persona se maneja más en función de lo que quiere y no de lo que corresponde. Y los ejemplos que los adultos dan, por supuesto que son negativos. Y vamos a ir ahora a los factores de riesgo sociales, que tienen que ver con la sociedad o con los grupos de personas en donde alguien se relaciona. Por ejemplo, acá un factor... Sí. Perdón, hay una pregunta antes de Horacio, que dice que cómo se puede acompañar a las familias en este contexto, y en particular en contextos de pobreza donde es difícil llegar. Bien. Bueno, la verdad que obviamente que es bastante difícil acompañar porque, a ver, les hace falta tanto a muchas familias que realmente es muchísimo lo que necesitan y en todo sentido, y no solamente de un aspecto, digamos, económico, ¿no? Sino que es una cuestión también de contención, de muchas veces de orientación, cuando por ahí no encuentran manera de resolver y solucionar conflictos que se les generan. Pero bueno, lo mejor, para mí lo mejor siempre es de poder estar, ¿no? Si uno tiene la capacidad de poder estar ahí y poder ir acompañando, las cosas se pueden ir resolviendo. Pero bueno, hay que poner mucho el cuerpo, ¿no? Es una cuestión de poner presencia y de poder estar. Por supuesto que las situaciones complejas se resuelven y se acompañan de manera compleja, o sea, no hay una manera simple de poder hacerlo, y va a depender mucho también de cada situación y de ir implementando algo que le sirva y que sea útil a cada situación y a cada persona y a cada familia en particular. Bueno, volviendo al factor de riesgo social, bueno, esto que es la gran disponibilidad del objeto de consumo, o sea, no es lo mismo el riesgo que tiene un chico que está en un barrio en donde por ahí en las 2 cuadras a la redonda hay 10 personas que venden droga, que un chico que quizá en las 2 cuadras a la redonda de su casa haya solamente uno o no haya ninguno. Por supuesto que eso cambia, porque también hay como una naturalización de lo que es el consumo, ¿no? Alguien que se levanta y sale a la calle y ve que consume el vecino, que consume el del frente, que consume el de la esquina, que consumen familiares, o sea, es como que ya empieza a verse todo de manera más natural, y eso hace que a veces se pierda de vista el riesgo y lo malo y lo negativo que tiene esto, y aparte obviamente, ¿no? la disponibilidad que esté al alcance de la mano hace que esto sea un factor de riesgo. Por supuesto que, obviamente, como todo factor de riesgo, no determina la adicción. Puede haber personas que tengan el objeto muy cerca al consumo y en ningún momento consuman. Bueno, participar de grupos de personas que consumen, esto es un factor de riesgo alto y también, y mucho más en la adolescencia. Los adolescentes tienen esta necesidad de pertenecer a un grupo, de identificarse con un grupo. Esto obviamente tiene que ver mucho con lo que es la crisis vital que vive un adolescente, ¿no? Que está como desprendiéndose del núcleo familiar y empezando a armar su camino en este proceso. Los grupos de pertenencia tienen una función muy importante y bueno, los chicos se identifican mucho con el grupo, y el hecho de querer sentirse parte y sentirse que son valorados por el grupo hace que hagan lo que hacen el resto del grupo muchas veces, y eso es un riesgo si están en un grupo en donde es habitual consumir. Bueno, voy a ir un poco más rápido para poder ir terminando, porque si no va a quedar bastantes cosas afuera. La presión de grupo es un poco lo que decía, ¿no?
por no sentirse excluido o burlado y sentirse valorado, muchas veces se hace lo que el grupo quiere que hagan los chicos, y eso no siempre es algo sano, ¿no? Sino que, bueno, hay muchas conductas que tienen que ver con la búsqueda de riesgo, de sobresalir, etc. Después, la apología del consumo de personajes famosos. Bueno, ahí está justo, cayó Mike Amigorena, que justo encontré esa etapa y me parecía muy piola para ponerlo en esto, ¿no? De que justamente la revista aparece la foto, dice el flash creativo, y justamente habla de la marihuana, la imaginación, el ingenio, en donde de alguna manera hay una apología a lo que es el consumo de marihuana. Entonces esto hace que sea también un factor de riesgo que estemos constantemente recibiendo información en donde quizás se habla del consumo como algo positivo, sin tener en cuenta la cantidad de personas que sufren por esto. La escasez de vínculos sociales, las personas que no pueden integrar un grupo, que tienen mucha dificultad para ser parte de un grupo, esto también es un factor de riesgo, porque bueno, no pueden sentir ese apoyo social y eso de ser parte, y justamente eso genera frustración. Y bueno, y ahora rápidamente voy a decir lo que son los factores de protección, que son lo contrario a los factores de riesgo, y en realidad los factores de protección justamente son muy similares a los factores de riesgo, pero al revés, o sea, sería lo positivo de lo negativo de los factores de riesgo. Pueden ser individuales, familiares o sociales. Por ejemplo, los factores de protección personales pueden ser la capacidad para el manejo del estrés, personas que puedan reconocer las dificultades, que tengan conocimiento de sí mismas, que puedan dar respuestas saludables a distintas situaciones, que puedan poder establecer límites. Las personas que sienten seguridad y autoestima, que sienten confianza en sus propias capacidades y se cuidan y pueden resolver sus propios problemas y pueden ponerse objetivos y metas. Las personas que tienen la capacidad para controlar los impulsos, o sea, poder frenar, pensar antes de actuar, pensar con claridad, tener en cuenta las consecuencias, poder analizar. Las personas que tienen habilidades sociales, o sea, todos estos son factores que protegen a la persona, porque en realidad son factores que van a hacer que la persona tenga una mejor calidad de vida, y eso es justamente lo que protege de desarrollar un problema de adicción. Habilidades sociales que hacen que la persona genere aceptación en el resto, en el entorno, les permite poder resolver conflictos, mantener vínculos saludables, sentirse comprendido por los demás. Bueno, y ahí puse una foto actual, justamente, que es el respeto por las normas, y ahí están los niños o las niñas poniéndose alcohol en gel en las manos. O sea, esto tiene que ver con el respeto de las normas, de mejorar la convivencia, el cuidado con los demás, y esto reduce la posibilidad de conflictos que vaya a tener esa persona. La información, justamente, es lo contrario a las falsas creencias, ¿no? Tener información real acerca de lo que producen las drogas en el organismo. Tener valores, justamente esto es lo que hace que una persona tenga una guía en su vida, en el camino que vaya a recorrer, teniendo en cuenta lo que le hace bien, lo que le hace mal, lo que es bueno y lo que es malo para sí misma y para el resto. Bueno, y dentro de lo familiar, justamente lo que sería un factor de protección sería una familia funcional, una familia en la cual se sienten satisfechos los distintos miembros de la familia, en donde se sienten apoyados, familias donde no haya familiares que consuman ningún tipo de droga. O sea, es lo contrario de lo anterior, que haya lazos afectivos, que se quieran, que se respeten, que se cuiden, que haya buena comunicación, que haya estabilidad en las familias, que se puedan resolver los conflictos, familias en donde se inculcan los valores, estos valores que muchas veces, como dije, son los que guían y los que cuidan. Y dentro de lo social, que haya baja disponibilidad del objeto de consumo, o sea, estar en un lugar en donde no sea tan sencillo el acceso a las sustancias. Dentro de los grupos, estar en grupos de gente que no consuma, es un factor de protección también. Y estar en una sociedad saludable, que sería una sociedad donde hay bajo nivel de consumo, que haya
valores y buenas condiciones de vida para todos. Bueno, ahí aceleré un poquito al final como para poder decir todo lo que tenía preparado para hoy. ¿Hay alguna pregunta para que responda ahora en este momento? Sí, hay una pregunta que es, en el último informe de UNOD se le da una gran importancia al contexto social por primera vez en esta dimensión. ¿Pensás que ya el consumo ha aumentado como consecuencia del contexto de mayor pobreza e inseguridad? Por supuesto, porque justamente lo que vimos hoy y para mí lo que era más importante como rescatar y sacar de todo esto es la influencia de lo que es la calidad de vida de una persona relacionada con el consumo. O sea, no hay un consumo por la sustancia en sí misma. O sea, el problema no es la droga, sino el problema es los problemas que tiene la persona que termina teniendo un problema de adicción. O sea, el foco está puesto en la persona y por supuesto que con mala calidad de vida, con inseguridad, con pobreza y con todos los problemas que puedan llegar a desarrollarse, esto aumenta los factores de riesgo y hacen que haya muchísima más probabilidad de que una persona desarrolle problemas de consumo y tenga mucha más dificultad para poder recuperarse de eso. ¿Alguna otra? Si no, después al final vamos a tener un espacio para preguntar y para responder. Bueno, bueno, voy cerrando esto y Leti, ¿vos querés presentar a María? Vale, bueno, muchas gracias, Nico. A continuación, dará la charla María Villagra. María es licenciada en Psicología con especialización en Familia y Pareja. Fue profesora de la Universidad Kennedy y es la directora terapéutica del Hogar San Ignacio. Hola María, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tengo el micrófono puesto? Sí. Sí. Bueno, a mí esta parte me toca las actitudes también como Nico, nos repartimos un poco, pero antes, bueno, pensarán que ya terminó porque les estoy agradeciendo, pero no, esto recién empieza, pero bueno, no sé si es que me gusta empezar por el final o que en este momento es el momento de ser agradecido. Y estaba mientras tanto armando la charla, me di cuenta de cuántas cosas tenía y a cuántas personas tenía que agradecer. Me di cuenta de cuántos maestros tuve en mi vida. Bueno, al margen de mi familia, que es principal, en cuanto a mi especialización, un montón. En cada curso, en cada jornada, en cada congreso, yo aprendí algo de alguien y estoy muy agradecida. A mis maestras que tuve en acción, trabajando en esto, increíble todo lo que me enseñaron. Les estoy tan agradecida. A mi equipo, que estoy muy agradecida también, a la asociación por confiar, pero a quien estoy más agradecida son a los pacientes de mi consultorio y a los chicos del hogar, porque ellos hicieron que yo aprendiera un montón. Contando sus experiencias, confiando, y bueno, y también por supuesto a la familia de cada uno de ellos. Es importante por eso agradecer, es un valor que nos distingue como personas, ya que todos necesitamos de los demás. Esto me parece que es muy importante y es uno de los valores que les enseño realmente a los chicos del hogar. Bueno, vamos a ir a la siguiente. A una de las fundaciones, la Fundación Potencial Solidario, que nos prestó este lugar, este espacio, también los vamos a agradecer. Bueno, el tema que hoy hacemos en la charla son las actitudes y abordajes terapéuticos de las adicciones. Pero antes quiero definir lo que es una adicción. Las adicciones son mucho más que un consumo de sustancias o de alcohol. La adicción quiere decir, o sea, hay un prefijo que es a, que es no, y dicción es discurso o hablar.
Pero también hay otras formas, otras maneras que podemos ver a la adicción. Una de ellas, por ejemplo, es la sumisión. Adicción viene del latín adictus, que quiere decir, viene de adicere, que es asignar, adjudicar y dedicar. Por eso la adicción es un tipo de relación establecida con un objeto, una relación de apego, de dependencia, de esclavitud, en la que el sujeto le adicere, le adjudica el poder al objeto. Esta etimología de sumisión es realmente muy importante, ya que se hace esta sumisión porque está adherido a la cosa, no tiene libertad, no decide, no habla, no propone, entrega sus días, sus deseos, su familia, su dinero, sus amores. No tiene ni voz ni voto. Se entrega a sí mismo. En cuanto a la etiología, esto lo expuso de alguna manera el doctor Jorge Albini, también desde los factores de riesgo, pero yo se los quería mostrar. Hay una predisposición genética, un contexto familiar determinado, una situación desencadenante, un contexto social, y estos rasgos de personalidad adictivos que pasan de los factores de riesgo pasan a ser rasgos de personalidad. Esto no es lineal, es un conjunto, o sea, hay una predisposición, un contexto, una situación, un contexto social, también familiar, que hace que haya esta etiología y que sea multifactorial y sistémica. Cada persona entonces es diferente y muestra matices distintos del problema, por lo que es necesario individualizar cada caso y analizar su historia personal y familiar. Podríamos pensar que el desafío radica en limpiarse, en recuperar el nombre propio, la voz, romper el vínculo de sumisión y animarse a hacer otro tipo de vínculo. En esto vamos a ir un poquito más rápido porque a partir de los factores que habló Nicolás, vamos a nombrarlos nada más porque esto hace al trabajo también del abordaje terapéutico. La falta de límites, por ejemplo, el no, es algo que no lo tiene muy claro, que van más allá de este límite, viven por tienen falta de límite, entonces por eso viven de una gran confusión. La mensura y la moderación no son lo suyo. No tienen, desafían a la autoridad, no ven nada positivo en las normas o reglamentos. La poca tolerancia a la frustración, también elevados niveles de ansiedad. Suelen tener también reacciones impulsivas, sentimientos de baja autoestima, son mentirosos y se lo creen, o sea, ellos mienten, tienen una forma de vida de mentir, no solamente en su adicción y en su actitud para consumo, sino como justificación de lo que hacen y dejan de hacer. Y también son manipuladores, ellos saben perfectamente las actitudes que tienen sus familias, o sea, todo lo que pueden manipular, saben cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos fuertes, entonces manipulan estas situaciones justamente para poder consumir. Y en cuanto a la negación, también, ahí va, también son negadores. Una de las características cuando comienzan el tratamiento, justamente lo que hacen es negar que tienen un problema. Muchas veces
quien se acerca al tratamiento es la familia, porque ellos niegan justamente esto. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, acá hay alguna pregunta. Sigo, igual va a haber un espacio después. Por ahora no. Bueno, también quería aclarar que también un poquito tiene que ver con una pregunta que hizo Horacio, las consecuencias de la adicción. Una de las consecuencias de la adicción es que la droga se adueña del sujeto consumidor. Empieza a sacrificar cada relación, dinero, cada vez va teniendo una incapacidad para llevar una vida normal. También hay daños físicos y psicológicos, más allá del daño emocional que produce el individuo del ciclo de culpa, la desesperación, el consumo descontrolado. También hay daños físicos, que por ejemplo es contagio de enfermedades, por ejemplo la falta de apetito por el mismo consumo, o incluso también neuronales. El aislamiento, a eso me refería, que esto hace que la droga misma hace que el adicto se aísle, y también por un rechazo familiar o amigos, o sea, empiezan a rechazarlos las parejas, los amigos, porque no pueden ver esta situación. Y por último, la muerte, que puede ser por sobredosis, por complicaciones derivadas por violencia callejera, porque en general el adicto está en ambientes ilícitos. Bueno, vos, Nico, avísame si hay alguna pregunta. Por ahora no, yo te aviso. Por eso vamos a empezar con el abordaje terapéutico de las adicciones. Esto se comienza con un proceso que es el proceso de admisión. El objetivo de este proceso de admisión es despertar la conciencia de enfermedad en el caso de que no estuviera, y un compromiso también del paciente y la familia hacia el tratamiento. El compromiso del paciente es fundamental, cosa que muchas veces cuando está en el momento de admisión, hablé recién, hay una negación. Bueno, esta admisión se realiza una evaluación biopsicosocial exhaustiva, donde se hacen estudios, se ve el contexto, la parte psicológica, o sea, qué conflictos tiene. A partir de esto es para saber cuál sería el abordaje terapéutico. Entonces, el primer objetivo del tratamiento es que la persona con adicción asuma que necesita tratamiento. Eso es lo más importante que hay, porque si no, no podemos hacer nada. El paciente tiene el 80% y nosotros el 20%, más o menos. Bueno, como había dicho también Jorge en un momento de su charla, que es impresionante cómo la droga, por ejemplo, él hizo un ejemplo de las anfetaminas, encuentran satisfacción y bienestar, y bueno, un reforzamiento positivo, cosa que es muy difícil que en ese momento ellos tengan ganas de hacer un tratamiento, porque es más fuerte el placer y la satisfacción que lo que es el pedir ayuda. Una vez que las personas han asumido que tienen que cambiar, va a solicitar distintos tipos de ayuda. Estos distintos tipos de ayuda pueden ser... Ahí voy. Tenemos una pregunta, María. Justo aproveché ahí el silencio. Pregunta Horacio. Como decía antes, la situación actual es particularmente propicia para el desarrollo de adicciones. ¿Ustedes reciben más consultas en este tiempo o quienes deberían buscar ayuda no lo hacen?
Interesante esa pregunta. Hay un poco y un poco en realidad, ¿no? Porque de repente a nosotros nos pasa que tenemos 3 para ingresar y a la semana no tenemos a nadie. O sea, esto que después más adelante vamos a ver que hay un modelo de cambio que es muy natural del humano, lo vamos a ver, qué importante que es la intervención según la fase en que está. Si la fase es la primera, que es la precontemplación, y el chico no va a querer internarse, solo la familia puede ser que tenga ganas de internarlo porque ya la situación no da más, pero la realidad es que si el chico no quiere, es muy difícil trabajar. Entonces, la verdad que, y en este momento, con el tema de la pandemia, obviamente hay más consumo, mucho más consumo, se complica el tema de todo el tema de la cuarentena, el tema de la alimentación, el tema del trabajo, o sea, hay un montón de cosas de contexto, pero no son tampoco de pedir demasiada ayuda, y bueno, y está esto también, este límite que nosotros estamos teniendo, que tenemos que hacer todo un proceso especial, que después igualmente se los iba a contar, para poder ingresar a alguien para cuidar también a los chicos que están en el hogar, y que, bueno, no entre el coronavirus al hogar. Así que hay varias cosas que hacen que en este momento nosotros tengamos pocos chicos. Y también la demanda, o sea, baja o abandonan por justamente este aislamiento que tienen, que es mayor al que tenían, porque todo es virtual, o sea, no hay familia presencial, o sea, todo es a través de lo virtual. Espero haber contestado la pregunta. Bueno, el abordaje puede ser consultorio, tratamiento ambulatorio, hospital de día, también de noche e internación. Vamos a ir un poquito con cada uno. En cuanto al consultorio, se trabaja interdisciplinariamente, con psiquiatría. Hay grupos, por ejemplo, que se derivan a Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos. Se puede también que realicen actividades como por ejemplo gimnasia, ya que la gimnasia y el consumo de drogas es indirectamente proporcional. Teatro, o sea, hay un montón de cosas que en el consultorio, de acuerdo a cada sujeto, se va realizando qué es lo que puede hacer el paciente. En cuanto a históricamente, la relación entre la psicoterapia y la comunidad terapéutica, hace muchos años, cuando comenzó la comunidad terapéutica, se consideraba que algunos integrantes habían venido de consultorios sin éxito, entonces no solo se desalentaba el uso de la psicoterapia, sino que se veía hasta como opuesto, ¿no? Bueno, actualmente la comunidad terapéutica se dio cuenta que en realidad hay un montón de problemas que tiene cada individuo, por lo cual factores psicopatológicos que deben ser atendidos durante el tratamiento. Entonces sostiene que la persona adicta posee ciertas características que necesita una psicoterapia. Entonces, ahora es la combinación de la comunidad terapéutica con terapias individuales serían. Bueno, también está el tratamiento ambulatorio, que tiene también consulta psiquiátrica, grupos, talleres, terapias individuales y familiares. Acá una de las diferencias es el trabajo en equipo, porque es generalmente en una institución donde está todo. Hay tratamientos ambulatorios sin psiquiatra, pero eso por ahí se trabaja interdisciplinariamente. Bueno, en el programa ambulatorio, a partir de tener
es un mantenimiento, o sea, empieza después de un mantenimiento de internación, como un mantenimiento de internación. A veces se arma antes, o sea, la posibilidad de que un tratamiento ambulatorio derive a una comunidad terapéutica también es real. Se forma por un equipo de psicólogos, de médicos, de operadores terapéuticos, talleristas. Y bueno, la diferencia con el consultorio es justamente esta, el trabajo en equipo. El tratamiento ambulatorio se deriva a un tratamiento ambulatorio cuando un chico todavía puede sostener, por ejemplo, un trabajo, cuando la familia todavía lo sostiene, porque a veces hay un cansancio en la familia donde no quiere saber más nada o el vínculo está totalmente roto. Entonces, esa es la diferencia. Los talleres y los grupos los voy a explicar después. Es importante también el tema de, bueno, vamos a seguir, hay también centros de día, hospital de día y hospital de noche. Esto es algo más pautado, es toda la semana. También siempre depende del sujeto, obviamente, de cada sujeto, de que sostenga un trabajo o no, pero es más 3 veces por semana, todos los días. Generalmente los que son de día son todos los días donde tienen grupos, talleres, terapias. También se trabaja en equipo. Y de noche es por ahí también que no tienen ya vivienda porque la familia los echó, no los quiere más porque hacen lo que sea, cualquier cosa, entonces no tienen un lugar para estar. Y después está la internación, que es la comunidad terapéutica, donde también hay consulta psiquiátrica, grupos, talleres, terapias, individuales y familiares, y también hay un trabajo en equipo. El grupo es muy importante en la comunidad terapéutica, ya que es el principal dispositivo. ¿Por qué? Porque ellos viven en grupo, porque están internados y porque se levantan y viven en grupo, se acuestan y viven en grupo y duermen en grupo. Desde que se levantan hasta que se acuestan están en interacción desde lo grupal. Se convierte en terapéutico este grupo, hay distintos grupos, están los grupos de reflexión, los grupos, que esto es todas las semanas, desde la mañana, el matutino, el de cierre. ¿Por qué? Porque empiezan a ver todo con o sea, este vínculo con el otro, donde se trabaja muchísimo eso, porque en la comunidad terapéutica el vínculo con el otro justamente es importante para poder reestructurar el vínculo familiar. Bueno, los talleres no podemos pensarlo como algo que es para rellenar ni nada con respecto a eso, todo lo contrario, el taller tiene una dimensión terapéutica, no es para pasar el tiempo, sino que es para colaborar, acompañar, vivencian la reflexión, pueden hacer una síntesis de pensar, sentir y hacer. Bueno, son objetivos muy importantes, por ejemplo, el recuperar la capacidad de producción, favorecen la reflexión, aprenden a trabajar en equipo, recuperan los valores de la palabra, aprenden a escuchar, organizar el pensamiento y la acción, que esto es bastante característico de los adictos en lo impulsivo y en la ansiedad. Bueno, también hay un trabajo de área,
en la comunidad terapéutica no se trabaja, salvo en las últimas etapas donde está la reinserción, pero sí se trabajan en áreas que es en la casa, en la misma casa, o sea, hay huerta, gallinas, cocina, o sea, todo lo que se puede hacer como áreas de trabajo y trabajan mucho de esa responsabilidad de trabajo. También es importante la recreación, porque ellos no saben divertirse y entonces tienen que aprender a divertirse de una manera sana. Bueno, ahora hay otra modalidad, que es la modalidad de ambulatorio virtual. Esto a partir de marzo del 2020 se adaptaron el hospital de día, los módulos también de ambulatorio, de comunidad terapéutica, donde todo es virtual, la terapia familiar, la terapia individual, los grupos, grupos de padres, es muy importante la presencia de la familia en esto, porque es la que después va a tomar lo que es como comunidad, para que puedan no tener más problemas con el consumo. Tenemos una pregunta, María. Pregunta Horacio. En una época se decía que había que evitar la internación. ¿Cuál es el criterio ahora? Bueno, un poco, yo, la verdad, Horacio, yo soy, no voy a decir adicta a la comunidad, pero a mí, después de trabajar en tratamiento ambulatorio, trabajo en consultorio también, para mí es lo mejor. O sea, si no, no estaría ahí además. O sea, ¿por qué? Porque hay algunos chicos que por ahí, como decía yo antes, en el tratamiento ambulatorio, por ejemplo, pueden hacer el tratamiento, porque todavía son los principios de la adicción y por ahí pueden concretarlo. Pero cuando no pueden sostener absolutamente nada, cuando no sostienen el trabajo, cuando no sostienen la familia, cuando no sostienen absolutamente nada, la comunidad terapéutica les brinda todo, e incluso hasta se recupera la familia, y la familia vuelve a confiar nuevamente en él, o en ella. Creo que la comunidad terapéutica cambió un montón, esto que yo les decía, desde que antes no había no había psicólogos, había solamente operadores terapéuticos. Eso hizo que todo esto cambiara y que resultara muy interesante la comunidad terapéutica. Pero bueno, cada uno tiene su corazoncito en donde es, y bueno, yo lo tengo en la comunidad terapéutica. Para mí funciona muchísimo más porque hay un aislamiento. Después está la reinserción. Bueno, esto es un poco lo que yo quería mostrar acá, que hice esto para ver cuáles eran las ventajas y desventajas, y en realidad me di cuenta que no hay ventajas y desventajas, sino que en realidad hay, de acuerdo a la admisión, y el sujeto que corresponde, el paciente, lo que necesita, es lo que va a corresponder el abordaje terapéutico. Así que para mí son diferencias, pero no es ventajas y desventajas. Mira, María, no hay preguntas por ahora, pero estamos medio justos de tiempo. Tendrías que ir redondeando un poco. ¡Chan, chan! Bueno. Iba a pasar en algún momento. ¿Qué momento? Iba a pasar en algún momento. Sí, ¿Qué momento? Bueno, yo quería hablar sobre el modelo de Prochaska y Di Clemente, que es un modelo de cambio. Este modelo de cambio es para el ser humano, pero está muy... se trabaja mucho en adicciones con este modelo, y bueno, en realidad con un montón de cosas. Puede ser con nutrición, puede ser con
con distintos cambios que uno tiene en la vida, pero se está trabajando mucho en adicciones y uno de las con quien se trabaja es justamente, me fui para apurarme, para el tabaquismo. Bueno, este modelo es un proceso de recuperación, son independientes de las etapas del proceso, no sé, creo que no lo dije, pero en las comunidades, en los hospitales hay fases que no tienen nada que ver con estas fases de cambio, pero sí estas fases de cambio son interesantes porque desde los abordajes uno puede ver en dónde puede hacer una intervención o cuál sería la intervención correspondiente. Entonces, lo que voy a hacer, acá al costado, no sé si se ve, pero está la recaída. Esta recaída puede existir en cualquiera de las etapas anteriores, pero también puede existir que no se recaiga. Las fases del cambio voy a nombrarlas un poquito porque si me quedo corta quedará ahí para otro momento, pero bueno, las fases de cambio son precontemplación, me pasé, contemplación, que ahí es donde empezamos a cuestionarnos el cambio, la preparación, que es la decisión firme de cambiar, la acción, que practicamos el cambio, el mantenimiento, que es la consolidación, y bueno, de mantenimiento puede ser que finalice en mantenimiento y final del tratamiento sería, o bueno, puede surgir una recaída. Vos decime cuándo tengo que parar, voy a explicar un poquito cada una, pero rápido. El adicto aún no es consciente, en la precontemplación no es consciente del problema, no se cuestiona cambiar su situación y menos buscar ayuda. Cree que puede controlarlo, la sensación de bienestar es mucho más fuerte que las consecuencias. Este sería la primera fase, pasamos a la segunda, que es la contemplación. En la contemplación se comienza a dar cuenta de que tiene un problema, que los efectos negativos son más fuertes que los positivos, y comienza a tener una intención de abandono de la conducta de consumo y a pensar en resolverlo. En cada una de estas etapas se puede intervenir y eso es lo interesante. Por ejemplo, en la etapa anterior se puede intervenir desde la psicología para que ellos puedan entender que tienen que dejar de consumir, y desde este lugar se hacen entrevistas motivacionales. Bueno, la preparación comienza a hacer pequeños cambios en su vida diaria. Es importante la intervención de un profesional para una ayuda, para asesorar. Se produce también una disminución paulatina de la cantidad de consumo y se produce un aumento de ansiedad, que es aquí donde también necesita la intervención terapéutica. La cuarta etapa es la acción o decisión. Se produce un gran cambio en la conducta adictiva, comienza a abandonar por completo el consumo. Es importante que mantenga la motivación, requiere tiempo y esfuerzo por parte del adicto y tener una actitud receptiva. Este es el momento donde generalmente ya están para hacer un tratamiento o internarse o en un ambulatorio o en una comunidad terapéutica. El tema de mantenimiento es la quinta, hace referencia a la consolidación de la abstinencia y al desarrollo de una nueva vida totalmente diferente. Aprende a implementar los mecanismos de defensa ante situaciones en las que antes caía en el consumo y hace frente a sucesos sin necesidad de consumir. Y bueno, y por último, la final de la adicción, que es cuando no necesita volver a la conducta adictiva, sino que cuando se produce algún problema en su vida cotidiana, es capaz de aplicar estos mecanismos con éxito en una situación conflictiva y real. Se considera en este momento que el adicto está recuperado. En la fase de mantenimiento la persona puede pasar, puede pasar de la fase de terminación en la que ya tiene un nuevo hábito y ya es sólido y es difícil abandonarlo, ya que forma parte de su vida. También puede recaer, aunque puede recaer en cualquier etapa, pero nunca vuelve a la etapa de precontemplación porque ya vivió en el tratamiento determinadas
situaciones que hacen que la recaída se la plantee. Por supuesto que puede quedarse en la droga, pero generalmente no vuelven o vuelven con el tiempo más adelante. La recaída, en caso de recaída, la persona puede volver a engancharse al cambio, reconocer su progreso, aprender de la experiencia e intentar no cometer el mismo error otra vez, o ver la recaída como un fracaso y estancarse sin cambiar. No creo que sea eterno, pero si hay una intervención ahí, puede llegar a volver a realizar un tratamiento para trabajar esta recaída. Y bueno. Tenemos una pregunta. Dale. Que hace Bárbara. ¿Cómo se hace si una paciente o un paciente en recuperación sale, pero el entorno de afuera es el mismo en el que estaba antes? Bueno, sí, ¿cómo se hace? Y nosotros cuando hacemos un tratamiento, la realidad es que no perdemos el contacto, seguimos con grupos de egresados y trabajamos mucho la parte que está afuera. La familia puede cambiar y a veces no cambia. La familia tiene espacios para cambiar, pero a veces cuesta mucho. Quizás tendría que hacer un montón de cambios. Yo siempre digo que ojalá alguien me donara un country abandonado y pondríamos a todas las familias y haríamos una comunidad terapéutica de familias. Pero sí, es difícil. Si cambia, porque en los espacios tratamos de que la familia también cambie, se puede, y si no, a veces los chicos se apoyan en el tratamiento y nosotros podemos ayudarlos justamente a hacer algo distinto o a vivir solos o lo que sea. No sé si contesté la pregunta. Sí. Bueno, para alcanzar el éxito en el cambio resulta fundamental saber en qué etapa se encuentra la persona con relación a su problema, con el fin de diseñar procedimientos específicos que se adecúen a cada sujeto. En otras palabras, lo que se busca es la relación terapéutica y el tipo de intervención adecuado para cada persona dependiendo del estadio en que se encuentra. El resultado esperado es poder convivir sin drogarse en un mundo con drogas. Si quieren paro, porque yo sigo, si no. Pero tengo que parar. Mira, el tema es que nos van a quedar pocos minutos para las preguntas. Bueno, paro acá. Era un poquito más el proceso de recaída, pero será para otro momento. Bueno, ahora vamos a tener un espacio para responder preguntas. Gracias. Me olvidé de decir gracias a todos. Espero haber sido un poco clara. A veces uno se pone nervioso, pero bueno, espero haber enseñado algo. Acá hay otra pregunta. En tu experiencia, ¿cómo evolucionan los chicos en su proceso de recuperación y cuántos se mantienen en abstinencia? ¿Cuántos se mantienen en abstinencia? Bueno, a ver, yo la otra vez habíamos hecho un porcentaje, pero la verdad que en este momento, si me lo preguntan, no me acuerdo. La realidad es que a veces no es tan sencillo y a veces sí. Lo que nosotros tratamos de lograr es que ellos puedan darse cuenta que hay otra vida. Y el pasar por el hogar, incluso cuando abandonan, también algo hacen para cambiar. Nosotros podemos ser un medio, o sea, para que también pueda internarse en otro lado o hacer otro tratamiento y funcione en otro lugar. Por eso mi porcentaje en realidad no lo puedo dar, porque también siento que somos un medio para poder que alguien se recupere. El otro día una persona que debe estar acá escuchando me dijo, porque fulanito se internó y está en otro lugar, y le está yendo bárbaro y pudo dejar de consumir. Y bueno, la verdad que es para alegrarse, porque uno en definitiva es parte de su recuperación, ya que vivió una buena vida, quiso volver. En el hogar tenemos la regla de que no se puede volver, entonces, pero sí tienen la posibilidad de ir a otro lugar
y me parece que también es poder darles esa posibilidad a que no vuelvan a repetir lo mismo que hicieron en la comunidad. Así que bueno, es muy difícil en cuantificar para mí, porque hay muchos que se recuperan. Si no es en la comunidad, es en otro tratamiento. Hay otra pregunta de Erika. Erika dice, tengo entendido que no todas las comunidades terapéuticas ofrecen en el marco de su tratamiento terapias individuales y familiares, como es el caso del Hogar San Ignacio. Además, los operadores suelen ser exadictos y no profesionales psicólogos o con formaciones afines. ¿Cómo es el caso del Hogar San Ignacio? Bueno, esto fue lo que más o menos yo traté de explicar, que históricamente las comunidades terapéuticas no tenían todo esto, y bueno, algunas comunidades siguen de la misma manera, y otras no. Otras, como nosotros, incorporamos la terapia, incorporamos un montón de cosas que hacen, que además seguimos como afuera también, ¿no? No es solamente en la comunidad terapéutica. Igual, si querés preguntarme, darme la pregunta de nuevo, porque por ahí no la estoy contestando. Te la vuelvo a leer. Tengo entendido que no todas las comunidades terapéuticas ofrecen en el marco de su tratamiento terapias individuales y familiares, como es el caso del Hogar San Ignacio. Además, los operadores suelen ser exadictos y no profesionales psicólogos o con formaciones afines. ¿Cómo es el caso del Hogar San Ignacio? Bueno, justamente, Erika debe ser quien trabaja ahí y está preguntando. Pero bueno, me parece que es interesante la pregunta, porque sí, en el hogar hay psicólogos, se trabaja desde ese lugar con terapias familiares, grupos de familia, que otras comunidades no lo tienen. Sí, yo agrego algo con respecto a eso, es que bueno, en mi experiencia que conocí otras comunidades y trabajé en otras comunidades, muchas veces también hay una cuestión de presupuesto para poder sostener lo que es terapias individuales, terapias familiares, o tener profesionales que están recibidos o que son estudiantes. Entonces, bueno, muchas veces hay como una especie de empobrecimiento del servicio y lo que se brinda es mucho menos de lo que realmente se podría ofrecer. Entonces, bueno, muchas veces pasa por un tema económico que no se den todas este tipo de terapias y de actividades en otras comunidades. Hay una pregunta que hace Jorge, que es, ¿qué es lo que aprendiste de los chicos en tu contacto con ellos? No sé si te va a dar el tiempo para poder responder esta pregunta, pero si querés resumir algo de eso. Bueno, es lo que dije la primera, es todo, porque la experiencia, la confianza que te dan, o sea, vivo preguntándoles cómo viven, cuáles son sus dificultades desde lo terapéutico, desde el comportamiento, o sea, todo, la verdad que les estoy agradecida. Incluso hoy uno de los chicos me dijo, peinate para el costado que te queda más lindo. Así que imagínense que le doy bolilla, perdón, y me puse para el costado. Después van a ver seguramente que los obedecí. Así que bueno, eso. No sé si respondí, pero... Bueno, quiero avisarles a todos los que están presentes también que está el doctor Jorge Albín, que fue quien dio la charla pasada, también por si hay alguna pregunta con respecto a lo que habló él o algo más enfocado desde la neurobiología, está ahí también para que responder a las preguntas. Pregunta Carlos, ¿cuáles son las principales causas de recaída, de las recaídas? Y hay un montón, esto de volver al contexto, perder el trabajo, o sea, ellos también tienen, o sea, se tiene que trabajar también el ingreso a la sociedad nuevamente, porque se crea de alguna manera una fantasía a los chicos donde nosotros tratamos de bajarlos, donde piensan que todo es fácil, y bueno, la verdad que ellos cambiaron, pero el mundo no, o puede haber cambiado un poco, las familias y algo de lo social, pero es muy difícil que sea lo que ellos pretenden, o sea, se encuentran con muchas dificultades, y bueno, por eso es el acompañamiento después de eso que realmente nosotros como hogar lo hacemos, desde ayudarlos
cuando tienen dificultades para darles más herramientas todavía o mostrarles las herramientas que tuvieron que a veces no las asocian, no se dan cuenta, a través del grupo de egresados, a través de las terapias, porque ellos siguen teniendo algunos, los que quieren continuar con las terapias. No sé si querían agregar algo más ustedes, Jorge y Nico. Y bueno, está un poco relacionado con lo que hablé yo antes de los factores de riesgo. Muchas veces los chicos cambian actitudes propias y de su personalidad, y cuando vuelven a sus entornos se empiezan a encontrar con un montón de dificultades que tienen que ver por ahí con los vínculos, con las familias, con situaciones sociales. Bueno, y como María habló, ¿no? Un trabajo muy importante para poder ordenar también la vida de una persona, y para poder también dignificar la vida y tener acceso a un montón de cosas. Digamos que cuando muchos factores se van dando y hay poca contención en el afuera de lo que sería la familia y la red de contención, y los chicos por ahí no están en cercanía con el hogar por una decisión de ellos, o porque empiezan a dejar o se sienten bien y se alejan de lo que son los grupos, muchas veces cuando eso se va sumando hace que ellos queden con menos recursos y menos ayuda, y bueno, tengan las recaídas. Después hay otra pregunta que... Sí. Sí, igualmente también nosotros trabajamos mucho el proceso de recaídas dentro del hogar, sin droga, quizás sin llegar. Nosotros trabajamos que hay 9 niveles, y que el 9º es el consumo directamente. Entonces, trabajamos mucho ese tema de que del 1 al 8 ellos pueden repetir. Y bueno, como esto sucede, recaídas de actitud en el hogar, se trabaja mucho para después poder trabajarlo también afuera, que por supuesto es mucho más complejo, pero se trabaja también eso en el grupo de egresados, justamente. Bueno, después acá, uy, para que se me fue la pregunta, ahí está. Horacio dice: tengo una gran preocupación porque no veo en la sociedad ni en las autoridades esfuerzos importantes para atender el problema en toda su dimensión, y particularmente en este tiempo en el que el contexto social y familiar son tan difíciles y propensos al consumo. ¿Es una pregunta? No, por lo que veo es un comentario. Sí, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo, es bastante difícil, a veces uno cree remar contra la corriente, pero bueno, yo también aprendí que uno no puede con todo, que hay un cuentito que es el de que tira las estrellas al mar, y bueno, y uno le pregunta por qué de a una vas a tirar, y sí, esta se recuperó, esta vive, y bueno, si todos hacemos un poquito, algo podemos hacer. Bueno, después tenemos un comentario ahí de Gabriela, que se me mueve acá el cursor, que dice que está muy agradecida porque su hijo es egresado del hogar y lo tratamos de manera integral. Igual siguen luchando en este tiempo de pandemia que no lo está favoreciendo. Después había una pregunta para Jorge. A ver, espera que la encuentre. Bueno, pues ahora la voy a encontrar, la de Jorge. Dicen: ¿durante cuánto tiempo se puede durar el síndrome de abstinencia? Hola, ¿se me escucha? Se te escucha perfecto. Ahí está Jorge, ahí está Jorge. María, ¿podés dejar de... Ese es Jorge. Se los presentamos. Bueno, gracias. Ah, cierto, claro, pues la otra vez estaba oscurecido. La pregunta del síndrome de abstinencia es lo siguiente: hay un síndrome agudo de abstinencia que es variable de droga a droga y de persona a persona, que consiste en unas manifestaciones psicofísicas graves. Esto es agudo y dura entre 2 y 10 días el fenómeno, con o sin tratamiento, digamos. Los más graves se dan en consumos generalmente endovenosos, por ejemplo de heroína o consumo de crack, o de morfina, o donde el cuadro fundamental puede variar. En los casos leves, insomnio, irritabilidad, apatía, indiferencia en la abstinencia de cocaína,
lo vemos al principio, como en todos los grados, esos sueños y pesadillas en relación con el consumo. Estos son los primeros cosas de abstinencia, y eso puede prolongarse un tiempito más, llevamos semanas, y en los casos graves es la otra punta que acabo de decir, sino una abstinencia que a veces requiere internación, con repercusión física grave, palpitaciones, falta de aire, dolores del abdomen, delirio, fiebre, puede producirse un síndrome psicofísico grave. Yo no sé si esta es la pregunta sobre el síndrome de abstinencia, es un episodio agudo que sucede en la suspensión brusca de la sustancia. Y la otra es, ¿cuánto dura el síndrome de abstinencia? Las personas, en la abstinencia en general, las personas dejan de consumir, pero pueden seguir con anhelo, deseo o craving, como dije la otra vez, durante mucho tiempo. Y en su cabeza y en su memoria emocional queda la posibilidad de consumo, y la abstinencia queda, se mantiene conductualmente, pero queda cierto grado de deseo subliminal, oculto, inconsciente, de en algún momento aparecer como alguna recaída. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí. Y te pregunto otra, Jorge, que acá pregunta Bárbara. Con respecto a la psilocibina, ¿qué tan verdad hay con respecto a que puede ayudar con microdosis con el tema de la ansiedad y la depresión? Digamos, no tengo experiencia no tengo noticias bibliográficas de la psilocibina. Hay dos cosas que, entre las drogas de abuso, que se está experimentando para su uso terapéutico. Uno es con algunos derivados de la marihuana. La marihuana tiene dos componentes, el tetrahidrocannabinol o THC, y el otro es el cannabidiol. Este CBD se ha encontrado algunos indicios de su uso en epilepsia, demencia, deterioro cognitivo y una serie de cosas que se están investigando. Han sido aprobadas por algunos usos en Estados Unidos en epilepsia refractaria, pero todavía no hay consenso internacional ni de, digamos, de aprobación como su uso oficial en medicina basada en la evidencia. Ninguna evidencia todavía es contundente hacia los beneficios del uso en determinadas patologías. Eso, marihuana, y lo de la psilocibina es otro hongo alucinógeno, pero no creo que, no tengo referencias. Lo otro que se está utilizando es, sí, una droga que se usó en adicciones y que produce alucinaciones y todo, que es la ketamina, que es un anestésico, es un derivado de opioide, que se está usando actualmente en depresiones refractarias con intento de suicidio, se usa por vía endovenosa. Esto, hay algunas experiencias favorables de uso de una sustancia que nuevamente se usa en adicciones, pero que ha mostrado alguna evidencia de su utilidad en casos graves de depresión con riesgo de vida. Ok. Después, bueno, hay otra pregunta que acá pregunta Rocío. ¿Cuánto tiempo suele durar un tratamiento más allá de los tiempos subjetivos de cada paciente? Supongo que la pregunta será al tratamiento en el hogar San Ignacio. Bueno, por supuesto que un tratamiento una persona puede empezar antes de entrar al hogar y seguirlo una vez egresado al hogar, pero el tiempo del hogar, del tratamiento del hogar, aproximadamente es de un año, algunos meses más. Hubo algún que otro paciente que se fue antes del año, pero es aproximadamente un año. Te diría que un año y unos meses más es el tiempo promedio que tenemos últimamente. Después, a ver. Bueno, no hay ninguna otra pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Aprovechar. Bueno. Parece que quedó o todo muy claro o quedaron perplejos. O no entendieron nada. Claro. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por participar, por acompañarnos, muchas gracias a María y a Nico, al doctor Albín también, que se sumó de nuevo en esta segunda charla, y bueno, y a todos ustedes, quedamos a su disposición. Cualquier cosa nos pueden escribir a info@hogarsanignacio.org.ar.
y si no, a través de nuestra página web www.hogarsanignacio.org. Recuerden que el hogar se sostiene solo con donaciones de particulares y algunas empresas e instituciones. Así que a todos aquellos que quieran colaborar, lo pueden hacer a través de la web también. Bueno, muchas gracias y los esperamos para la próxima. Gracias a todos, gracias por estar y por haber compartido. Espero que haya sido de utilidad la información. Bueno, gracias. Saludos para todos. Chao. Hasta luego.